Bienvenidos a la conferencia acerca de análisis de puesto. En esta oportunidad quien les habla es Max Fuentes, de parte de la consultora Gema Organizacional. Para entrar en contexto acerca del análisis de puesto, tenemos que saber para qué nos sirve un análisis de puesto, para qué va a ser importante en mi empresa, en mi organización. Para ello, vamos a ver que un análisis de puesto nos sirve para describir un puesto, para saber a qué funciones realiza, a quién reporta. También nos va a servir para seleccionar colaboradores. En un análisis de puesto se recolecta mucha información acerca de qué funciones realiza y qué competencias. A partir de esta información yo hago un análisis de qué competencias puede tener un determinado cargo, cuáles son los requisitos que debe de cumplir. Y estas competencias, estos requisitos son los que yo voy a evaluar en un proceso de selección para cada cargo al cual postulan las personas a mi empresa. Evaluar el desempeño. Si yo sé que mi puesto o el cargo del que estoy evaluando tiene una determinada función, como hacer despacho, por ejemplo, a domicilio del área de almacén, entonces yo voy a hacer una evaluación de desempeño en función de las funciones que realiza, de las actividades que realiza determinado cargo. Si yo sé que realiza despacho a domicilio, entonces de repente puedo hacer una evaluación de desempeño más cuantitativa, como por ejemplo, si realiza más de 80 despachos a la semana, es un desarrollo o un desempeño óptimo. Si realiza menos de 80 despachos a la semana, es un desempeño no óptimo, por lo cual sería una calificación negativa. Entonces, para esto nos sirve la evaluación de desempeño. A su vez, también realizar programas de capacitación. Si yo en el análisis de puesto logro obtener qué competencias requiere cada cargo, asimismo logro obtener también qué requisitos debe de cumplir determinado cargo o la persona que se encuentra en determinado cargo, y veo que mi personal no tiene o no cumple estas competencias y requisitos, pues puedo elaborar un programa de capacitación y desarrollo para que esas personas puedan desarrollar esas competencias que les hace falta. Asimismo, dentro de la planeación del personal, si es que yo veo que eh, se puede realizar una línea de carrera en función de determinada área de mi empresa, suponiendo el puesto de contabilidad que tenga el puesto de practicante, asistente, de ahí siga analista y generalista, entonces yo puedo hacer una planeación de personal en función de que de repente el puesto superior le enseña al puesto inferior. De esta manera, cuando alguno de los trabajadores, colaboradores que tenemos, de los mandos medios se pueda retirar, el que está en su línea inferior pueda asumir completamente el cargo, sin necesidad de traer a una persona por reclutamiento externo. De esta manera nos sirve bastante para la planeación de personal. Asimismo, elaborar planes de mentoreo, que es lo que acabamos de decir, y también poder establecer o decirle al personal que está en cargos más operativos y todavía no asciende, de repente cuáles son los requisitos que debe de cumplir para poder determinar su ascenso, de repente elaborar un diplomado, llevar una especialización. Entonces, en función de eso nos va a servir para la planeación del personal. Ahora, ¿qué es un análisis de puesto? El análisis de puesto reúne y analiza estructura de la información sobre los componentes y las características y los requisitos del puesto. Bien, los componentes y las características. Un análisis de puesto va a recaudar información, va a reunir información de las funciones que realiza cada puesto. Entonces yo voy a determinar que un cargo realiza determinadas actividades, las cuales yo voy a ir apuntándolas, procesándolas, y en función de estas actividades también voy a obtener yo qué requisitos puede tener la persona que va a estar en determinado cargo, y a su vez qué competencias debe de tener. Esto es muy importante para poder elaborar el perfil de puesto. Bien, entonces, como vimos, el análisis de puesto va a recaudar información acerca de las actividades que realiza determinado cargo. Voy a tratar de recabar la mayor información posible. A través de esta información yo voy a poder elaborar una descripción del cargo y a su vez los requisitos necesarios que debe cumplir determinada persona para poder asumir este cargo dentro de la organización. ¿Cuáles son los métodos que se realizan en un análisis de puesto? ¿Cuáles son los métodos a través de los cuales yo voy a recaudar esta información? Los métodos van a ser primero la observación.
Bien, ¿cuáles son los pros y los contras del método de la observación? Para yo realizar un proceso de observación para el análisis de puesto, voy a sentarme con el cargo correspondiente y lo voy a acompañar dentro de una jornada de trabajo. Ahora, un proceso, por ejemplo, de observación, tiene un sesgo, determinando el puesto de almacén, ¿correcto? Suponiendo una semana de lunes a viernes, en la cual de lunes a miércoles en el área de almacén solamente se recepciona, solamente se recepciona mercadería, y los días jueves y viernes solamente se despacha mercadería. Entonces, yo dentro de mi análisis de puesto les digo a los del área de almacén, yo los voy a evaluar para hacer mi análisis de puesto de lunes a miércoles. Entonces voy, los acompaño en todo su proceso, en todas sus funciones, y termino mi análisis de puesto de lunes a miércoles. ¿Qué es lo que va a suceder? Esta información va a estar sesgada en función a los días en los cuales yo he realizado la, la observación. Esto quiere decir, solamente voy a recaudar la información de recepción de mercadería, pero como no he estado los días jueves y viernes, no he recaudado la información acerca de despacho. Entonces, el punto débil de la observación es que está en función del tiempo de observación que se realiza, y a la vez que de repente no voy a poder observar todo el proceso de las funciones que son a largo plazo, porque un puesto tiene funciones a corto y largo plazo. Asimismo, el proceso de observación tiene un pro, que recaudo la información directamente del cargo observado. Esto quiere decir que yo voy a ver cómo es que realiza cada determinada función. Ahora, para ver un siguiente método va a ser la entrevista. En el método de la entrevista, por ejemplo, suponiendo al cargo de jefe de almacén, yo le voy a hacer un listado de preguntas acerca de las funciones que realiza. Y de repente el contra de este método de entrevista es que puede ser que el jefe de almacén trate de mostrar una imagen muy eficiente de su trabajo, tratando de asumir responsabilidades en las cuales no les compete. Pero ¿cuál es el favor de la entrevista? El favor de la entrevista, o lo bueno de la entrevista, es que yo puedo ahondar más sobre las preguntas o la información. Puedo hacer repreguntas, puedo hacer replanteamientos acerca. Si es que tengo dudas, puedo decirles directamente, ¿tú realizas esta función como jefe de almacén o la realiza el auxiliar de logística? Entonces, ahí puedo solucionar mis dudas en un tiempo directo, inmediato con la persona. Ahora, ¿cuál es el siguiente método? El cuestionario. El cuestionario principalmente se utiliza de repente para mandos en los cuales no hay mucha disponibilidad de tiempo. Puede ser las gerencias de repente que tienen una agenda muy apretada, entonces no se les puede realizar un proceso de entrevista o observación, pero el cuestionario en los contras que tendría sería que solamente se realiza a través de las preguntas. Pregunta y no se puede realizar una repregunta. Mientras que el pro que tiene es que nos ayuda a que el proceso de recolección de información sea más ágil, porque puede resolver el cuestionario y enviártelo en muy poco tiempo el personal de gerencia, pero los contras, como les digo, son que si es que se tienen dudas no se puede hacer repreguntas, porque solamente nos limitamos a las preguntas, a los enunciados del cuestionario. Entonces ese sería el contra. Los comités. Los comités son un conjunto de personas que están dentro de la organización para poder preguntarles acerca de un determinado puesto y las funciones que cumplen. El comité tiene su pro porque nos enriquecemos de la información de distintas áreas, de contabilidad, de recursos humanos, de administración, de operaciones. Entonces podemos obtener una mayor información. El problema está en coincidir las agendas y asimismo en poner de acuerdo a un mayor número de personas, por lo cual a veces es muy difícil reunir un comité para elaborar el, el análisis de puesto si es que una organización, supongamos, tenga 300 cargos, no personas, sino cargos. Entonces, reunir un comité para realizar 300 análisis de puesto va a ser muy tedioso y a la vez que nos va a jalar mucho costo operacional, porque esas personas pueden estar desarrollando sus actividades normalmente en el puesto que ellos desempeñan. Por ello,
Lo ideal es realizar un método mixto. Esto quiere decir tomar los 4 métodos que hemos visto: observación, entrevista, cuestionarios y comités, y adaptarlos en función a tu empresa, a tu organización. De repente, la observación lo puedes realizar con puestos más operativos, los cuestionarios con puestos más gerenciales, las entrevistas con mandos medios, los comités con los puestos que se tenga duda en qué funciones realiza y en qué áreas determinadas debe de participar. Entonces, de esta forma es que yo puedo obtener una mejor información, combinando los 4 métodos. No quiere decir que yo voy a agarrar solamente uno para realizar mi análisis de puesto, porque si combinamos los 4 métodos, vamos a poder minimizar también la información sesgada que puede tener cada método. Y asimismo también podemos incrementar las ventajas que tiene cada método de análisis de puesto. Bien. Para hablar entonces acerca del análisis de puestos, tengo que saber qué estructura tiene. La estructura que tiene un análisis de puesto, por ejemplo, es la escolaridad. Si es que yo tengo un puesto operativo, de repente le puedo pedir secundaria completa. Pero si es que yo tengo un puesto que es analista de contabilidad, analista de recursos humanos, le voy a pedir que tenga mínimo de repente estudios de licenciatura en función de su especialidad. Si es que es de contabilidad, de contabilidad. Si es que es de operaciones, de repente ingeniería industrial, administración. Va a ir en función de la especialidad que buscamos. Asimismo, también le tenemos que pedir la experiencia. La experiencia es muy importante en puestos de repente que son más mandos medios, en los cuales, suponiendo eh, el puesto de asistente de recursos humanos para el área de selección y reclutamiento. Entonces, si es que una persona ha realizado reclutamiento y selección, de repente no con los mismos pasos que tiene determinada organización, entonces de repente no lo ha realizado en función del mismo proceso que tiene mi empresa, pero sí lo ha realizado en otra empresa, de diferente manera, de diferente forma, pero lo ha realizado. Entonces, cuando venga a nuestra empresa, a nuestra organización, y ha cumplido la función de reclutamiento, se le va a hacer más fácil adaptarse, porque conoce el medio de reclutamiento y selección, simplemente que va a adaptarse a los pasos que acá seguimos, ¿no? Un distinto proceso, pero el mismo proceso en sí. Entonces, con esto tendríamos el tema de experiencia, que por ejemplo podemos determinar que sea 6, un año o 2 años mínimos en el cargo que estamos buscando. Conocimientos y aptitudes, esto quiere decir también si es que realiza un programa de especialización, un diplomado, un posgrado, algo que podamos o sumar puntos en función al cargo que realiza. Las competencias claves, por ejemplo, el cargo de gerente de recursos humanos, el, car- el cargo de perdón, el cargo de gerente de recursos humanos va a estar va a requerir unas competencias específicas, de repente, como comunicación efectiva, transmitir sus ideas claras y precisas. Asimismo, poder tener comunicación a todo nivel, desde el cargo más operativo hasta el cargo más jerárquico. Va a tener que exponer sus ideas, va a tener que hacer análisis de la información que tiene disponible, hacer indicadores de su gestión. Todo esto son competencias que nosotros tenemos que determinar. En este caso, en esta estructura de competencias, nos va a servir bastante el diccionario de competencias de Marta Alles para determinar qué actitudes o qué competencias es la que yo requiero en determinado puesto. Ahora, si es que yo no quiero usar el diccionario de Marta Alles, de repente yo como organización puedo crear de repente mi propio diccionario de competencias, que también es muy válido para poder desarrollar. En cuanto a la estructura, siguiendo por el punto número 3, debe tener requisitos físicos. Obviamente que si yo voy a contratar, por ejemplo, a una persona que va a estar de almacén, no, de repente, si es que tiene alguna discapacidad física, de repente no va a poder realizar las actividades que normalmente realiza este cargo, entonces por ende no lo podría contratar. Asimismo, si supongamos que yo lo quiero contratar para un campamento que está a mucha altura con respecto al nivel del mar y de repente tiene problemas respiratorios, tampoco lo voy a poder contratar. Estos requisitos físicos no se ve tanto por el tema de discriminación, sino se ve por el tema de qué tan eficiente vas a poder realizar tus actividades, y si de repente tienes algo que va a dificultar las actividades, de repente no puedes postular a este puesto, pero puedes postular a otro. Asimismo, perdón.
Asimismo, los requisitos físicos también se ven evaluados por un tema de salud ocupacional. Este punto, por ejemplo, se puede evaluar en los EMO, que son los exámenes médicos ocupacionales, y asimismo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que todo postulante o todo trabajador antes de ingresar a su empresa debe pasar por un proceso de evaluación médico ocupacional para que la empresa sepa en qué condiciones físicas está entrando. Y también, bueno, con las últimas modificatorias en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pone a potestad del colaborador si es que se quiere realizar un examen médico de salida. Pero también es muy importante realizar esta evaluación de salida porque vamos a evaluar en qué condiciones físicas está saliendo el colaborador, y si en algún futuro de repente podemos obtener alguna demanda por algún daño físico que haya recibido por la realización de sus funciones, nosotros vamos a tener un respaldo que va a indicar que es su examen médico ocupacional de salida. Entonces, por ejemplo, estos requisitos se están asociando mucho con, como ya se los dije, con el área de salud ocupacional y con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el caso de Perú. Cuando vemos el punto número 4 de responsabilidades, por ejemplo, vemos a qué personas o cuáles van a ser sus funciones, y también cuáles son los recursos que va a manejar, supervisión del personal, a qué personas tiene a su cargo, qué cargos son los que le reportan a él, el material, las herramientas se les está brindando una laptop, un celular, de repente alguna movilidad, un carro se le ha brindado, dinero, si es que maneja dinero, el tema de caja chica, si es que maneja alguna cuenta bancaria, si es que maneja las tarjetas de la empresa, títulos o documentos. De repente el acta en la partida registral le aparece como gerente general de la empresa, o tiene un cargo o un poder dentro de la empresa que le permite efectuar contratos, de repente firmas de contratos con clientes determinados, o de repente solamente tiene un cargo para poder firmar contratos laborales. Eh, Relaciones internas o externas, con qué área se va a determinar. De repente un jefe de línea o un gerente de recursos humanos se va a comunicar directamente con el gerente de finanzas, el gerente de logística, el gerente de administración, el de operaciones. Información confidencial. Esto quiere decir que, perdón, esto quiere decir que con qué información está manejando el personal. Si es que yo pertenezco, por ejemplo, soy el analista de recursos humanos de Interbank, y yo sé cómo se manejan los procesos porque yo soy el que elaboro los MOF, soy el que elaboro los análisis de puestos, eh, y yo sé que de repente en el Continental me están diciendo que cómo he desarrollado, cómo estoy manejando estos procesos, porque ellos quieren saber de parte del Banco Continental y yo trabajo para Interbank. Yo traspasar esta información al Continental sería primero, estaría mal dentro de mi ética profesional. Segundo, según los cargos que yo haya firmado, estaría incurriendo en un delito, porque cada empresa, si es que se maneja información sensible, se debería hacer una cláusula dentro de su contrato laboral, de una cláusula de confidencialidad acerca de los procesos que se manejan en su empresa. Bien, y para el último punto es acerca de las condiciones de trabajo. Comprende las condiciones del ambiente y alrededores que se realizan en el trabajo, así como los riesgos a los cuales se esté expuesto. ¿Qué condiciones son las que yo voy a elaborar? ¿En qué ambiente voy a elaborar? ¿Voy a tener una oficina? ¿Voy a tener, de repente, si soy almacén, voy a tener un almacén a cargo? ¿Qué ambiente voy a ser el que voy a manejar? ¿Cuáles son el salario que voy a recibir por mi sueldo? ¿Cuáles son los determinantes acerca de si es que tengo faltas? ¿Cuáles son las normas de conducta que debo de seguir? Todo esto también se ve reflejado en el tema de contrato laboral, ¿no? Bien, ahora que ya sabemos para qué nos sirve un análisis de puesto, qué estructura tiene, qué métodos debo realizar para el análisis de puesto, si debo de implementar un proceso de análisis de puesto, ¿qué es lo que debo de seguir? Primero debo seguir 3 pasos: planeación, preparación y realización. En la planeación, ¿qué es lo que vamos a ver en la planeación? Determinar los puestos a describir, porque yo tengo que hacer un análisis de puesto y tengo que saber a qué puesto o qué cargo es el que yo voy a evaluar. Entonces, defino, bien, este mes me toca hacer análisis de puestos solamente el área de logística, almacén. Entonces, yo ya sé a qué puestos voy a determinar.
Ahora, el siguiente, elaborar el organigrama de los puestos para ubicarlos. Esto quiere decir, yo tengo que saber qué jerarquías existen en el área de logística, suponiendo. Si es que hay un gerente, un jefe, asistente, auxiliar, practicantes, almaceneros. Yo tengo que saber cuál es la jerarquía y elaborar un organigrama de ellos. Después, elaborar el cronograma de trabajo. Esto quiere decir, yo elaboro o planeo mis actividades en el plazo en el que voy a realizar mis actividades de análisis de puesto. Elegir el o los métodos de análisis a emplear. Como vimos los 5 métodos que los mencionamos, tengo que escoger cuáles son los métodos que más se van a adaptar a mi personal y a mi organización para poder emplearlos. Teniendo todo esto claro, paso a la etapa de preparación. Esto quiere decir conformar el equipo técnico, por ejemplo. Si es que vas a usar el método de observación, cuestionario, etcétera, vas a tener que definir quiénes van a realizar esta recolección de información. Y si es que están preparados para realizar esta recolección de información, o si es que los tienes que capacitar para que puedan identificar adecuadamente las actividades de cada puesto. Asimismo, vas a tener que ver la preparación del material de trabajo. Supongamos, yo soy de almacén, voy a realizar el método de observación. Si es ¿cómo voy a realizar mi método de observación? Voy a tener un checklist, voy a apuntar directamente, voy a identificar nada más funciones generales. Esto quiere decir que tengo que armar un plan, un material de trabajo del cual yo vaya a realizar mi observación. Y si es que va a ser por checklist, identificación de funciones, a grosso modo, tengo que tener un material preparado para no realizar una observación que no esté sistematizada, que no me va a brindar información la cual vaya a ser útil. Entonces, si yo sistematizo mi información a través de un material de trabajo, me va a ser más fácil poder realizar mi análisis de puesto. Preparación del ambiente. Esto quiere decir, yo tengo que identificar dónde voy a hacer mis métodos de observación. Si es que es observación, método de observación, si es que yo voy a ir a acompañar directamente durante todo el proceso al área de logística, entonces de repente voy a estar todo el día en el área de almacén. Ahora, si lo puedo realizar por cuestionarios, entonces el ambiente sería virtual. Difundo el cuestionario virtual a través de los compañeros, de los personales que trabajan en esta área. Tengo que identificar el ambiente en donde voy a realizar mis actividades y la obtención de datos previos. Eso quiere decir, muchas personas de repente, o muchas empresas, perdón, tienen puestos y de repente han tenido un análisis de puesto, de repente han tenido un análisis de puesto, pero muy general, antes de poder realizar ese análisis. Y quién sabe, de repente no lo tenían virtualizado, sino en papel, de repente, dependiendo de la antigüedad de la empresa. Entonces, es bueno recaudar toda la información previa que se tenga a tu análisis de puesto, para poder ver cuáles son la información que han tenido anteriormente, compararla con la información que vas a sacar actualmente, y también te va a servir para evaluar cómo es que se ha ido desarrollando esta empresa a lo largo del tiempo. Ahora, ya que una vez que ya hiciste la planeación y la preparación, ahora se viene la realización. Obtención de los datos de los puestos mediante los métodos de análisis. Entonces ya recaudo la información en función del método que yo escogí para cada determinado cargo. Selección de los datos obtenidos. De repente he encontrado demasiada información que no es respecto al cargo, sino a otros cargos. Entonces yo comienzo acá a seleccionar mi información, a identificar, este es el puesto de auxiliar, este es el puesto de asistente, este es el puesto de gerente. Redacción provisional del análisis hecha por el analista de puestos. El analista de puestos del área de recursos humanos o el personal que ya realizó el método de observación, el método de comité, etcétera, el que realizó la recaudación de información acerca del cargo, va a elaborar un análisis de puesto, pero que no va a ser el oficial todavía. Este análisis de puesto, como vemos en el siguiente punto, se va a enviar directamente al jefe inmediato del cargo que estamos evaluando. ¿Por qué? Porque el jefe inmediato es el que sabe un poco, conoce un poco más acerca de las funciones que va a realizar determinado cargo. Entonces, si es que ha habido de repente algún sesgo de información, si es que ha habido o se ha obviado una determinada función, si es que no se ha considerado determinada competencia o no se ha considerado determinado requisito, el supervisor directo del cargo al que se está evaluando va a decir, no, esas son mis observaciones. Entonces,
y te va a poder dar las recomendaciones que tú vayas a aumentar sobre este cargo, sobre este análisis de puesto. Y por último, una vez que ya lo revisó el supervisor o el jefe inmediato del cargo, ya podemos hacer la redacción definitiva del análisis de puesto y obviamente con la aprobación de gerencia general y asimismo de la gerencia de recursos humanos. Y bien, eso sería todo por el día de hoy acerca del análisis de puesto. Muchas gracias por su atención